momento más difícil de mi vida, pues sin duda el momento de despedirme de mi abuela. Yo con mi abuela tenía un vínculo muy especial. Al final mi abuela ha sido la persona que ella sola, con muy pocos recursos, ha tirado toda una familia hacia adelante. No estaba nada bien mentalmente, era un momento de mi vida en el que se estaba saliendo mucho de fiesta, estaba perdido realmente. Que siempre que he tenido un momento pues, malo en mi vida, ha sido como una llama dentro de mí para sacar una nueva, mejor versión, ¿no? Y fue en ese punto en el que dije, se acabó, compito. Uno de los momentos más felices que recuerdo fue después de competir, porque fue como una liberación de he conseguido llegar a donde quería llegar, estoy rodeado de mi gente, mis amigos han venido a Mallorca, tengo gente que me banca, tío, que flipas. Era una sensación de liberación total, de felicidad extrema. Dejo mi trabajo para cobrar cero, para empezar un proyecto que no sé cómo me va a ir y que lo empiezo al cabo de 6 meses. Bienvenidos y bienvenidas al 13º capítulo de este podcast. Hoy tenemos un capítulo un poco distinto. Esta vez no soy yo el entrevistador, sino que soy el entrevistado. Creíamos que era un podcast que hacía falta después de haberlo hecho con Carlos y con Jordi. Queríamos completar el círculo conmigo en este caso. Había gente que lo había pedido y creo que es un capítulo que puede ser interesante, o eso espero. Y quería hacerlo con alguien especial. En este caso tenemos a Miki, que es uno de mis mejores amigos, es una persona que me conoce muy bien. Quería que fuese alguien que realmente me conociera bien y que pudiese tocar ciertos temas que quizás no con todo el mundo podríamos hablar. Así que si quieres empezar a comentarme de qué vamos a hablar. Yo no tengo ni idea de lo que vamos a hablar. Será bastante parecido al formato que sueles hacer tú. Lo dividiremos por bloques, un poco infancia, adolescencia, inicios en entrenamiento, emprendimiento, sector fitness, iba a decir of course. Por supuesto vamos a hablar de FEN, vamos a hablar de cómo ves el tema de competición, futuro y las preguntas rápidas que siempre haces. Sí, vamos a empezar, como has dicho, esto va a ser una charla entre amigos. Así que creo que estaría guay que empezásemos hablando un poco de tu infancia. En este caso, cómo empezaste a introducirte en el mundo del gimnasio, también cómo era un poco tu infancia, porque sé bastantes cosas de ella que sé que te han marcado en tu forma de ser ahora y creo que es interesante de charlar. Creo que he tenido una infancia dentro de lo que cabe normal. Hay mucha gente dentro del sector del fitness que vende su infancia como una infancia dura y entonces se han refugiado en el fitness y esto les ha hecho mejorar y demás. Me considero una persona que tenía una infancia normal. Desde pequeño he sido una persona con mucho carácter, eso sí. Eso ha llevado también a tener varias discusiones en casa porque era una persona pues difícil de llevar. Siempre he sido una persona muy deportista. Desde pequeñito empecé jugando a fútbol con 5 añitos creo que eran. Estuve jugando a fútbol hasta los 17 creo que fue y luego de los 18, 19 fui a jugar a fútbol sala. Entre estas ya empecé en el mundo del gimnasio, pero lo que quiero decir con esto es que siempre he sido una persona muy deportista y sí que es verdad que desde pequeñito creo que he tenido una capacidad de liderazgo, que creo que es algo positivo a día de hoy, tanto pues, con capitanías en equipos de fútbol, en la escuela también, nunca he tenido ningún problema para relacionarme con la gente, siempre he tenido muchos amigos y buenos amigos. Entonces, creo que he tenido una infancia, dentro de lo que cabe, normal, activa y sin ningún trauma como te venden mucha gente de este sector. Claro. Eso que comentabas un poco de tu personalidad, ¿crees que ya había en ti rasgos que hoy en día tienes como, bueno, en tu etapa de competidor, en tu etapa de emprendedor,
esa parte a lo mejor de más impulsividad que sé que tenías cuando era más joven, Vale. que sé que ahora has cambiado bastante, si quieres pues hablar de eso, si crees que Sí. crecido. A ver, sé por dónde vas, sé lo que... Sé lo Yo la que suelto para que tú te Sí, abras. sí, sé a lo que te refieres. Sí, de pequeño pues eso, era una persona con mucho carácter y además era un carácter que no sabía controlar. He vivido unas etapas de las cuales no me siento orgulloso en cuanto a que era una persona que discutía mucho. ¿Por qué no decirlo? He sido un niño que se metía mucho en peleas y este tipo de cosas. Es algo que no me siento para nada orgulloso. Simplemente era un niño con carácter que no lo sabía controlar. Creo que llegó un punto de mi vida en el que hice un punto de inflexión, en el sentido de que veía que la persona que quería ser junto a la persona que estaba siendo no era viable, que tenía que cambiar ciertas cosas y me di cuenta pues que necesitaba cambiar, necesitaba empezar a tener control sobre mis emociones, porque muchas veces mis emociones, soy una persona muy emocional, tú lo sabes. Sí. Soy una persona que actúo muchas veces más con el corazón que con la cabeza, pues me llevaba a actuar de malas conductas y eso tenía claro que tenía que cambiar. Entonces llegó ese punto en el que me di cuenta pues, que no me gustaba quién estaba siendo y decidí cambiarlo. Empecé a leer muchos con libros de autoayuda, tú lo sabes. Aunque tú no seas muy partidario de... Bueno, a ver, yo no digo que no sea partidario, siempre te he dicho que creo que depende mucho de qué persona, en qué momento lea estos libros. Justo te voy a preguntar por eso, o sea, primeramente te quería preguntar, ¿cuál fue el momento? Has dicho que hubo un momento de inflexión, ¿cuál fue ese momento? ¿Y qué libros, en este caso que los mencionas, pues crees que te han marcado? Que yo tengo dos en mente, a ver si son los que tú mencionas. Sí. A ver, sinceramente creo que un punto que fue de inflexión fue en un momento en el que yo tenía una pareja en la que pues, nos queríamos mucho, nos seguimos queriendo mucho como amigos, pero teníamos una relación que los dos sabíamos que no nos hacía bien en ese momento, porque los dos éramos personas con carácter y no nos estaba haciendo bien. No digo que fuese una relación súper tóxica ni cosas que se puedan sacar de conclusiones que no son, pero simplemente no nos hacíamos bien y fue en una discusión, sinceramente, en la que ya me di cuenta que dije, hostia, esto tiene que cambiar. Entonces, a raíz de eso, junto también a haber tenido varias discusiones en casa, darme cuenta joder, que yo no quería estar discutiendo con mi madre cada 3 días. Y al fin y al cabo en ese momento te piensas que la culpa es del mundo y cuando tienes 18 años, 19, muy posiblemente la culpa es tuya, es una falta de madurez. Y se me juntaron como varias cosas que me hicieron dar ese cambio, ¿no? Antes de eso, estos dos libros que comentas, uno sería el de Power Explosive, un regalo de mi gran amigo. La verdad que ese fue un punto de inflexión importante. Yo estaba en un momento duro, falleció mi tío, joven, con 40 y pocos años, creo que eran. Y tú me regalaste un libro simplemente por una señal de apoyo, ¿no? Sí. Bueno, recuerdo que pusiste ahí en la portada, no te preocupes que si tú caes yo te levantaré o algo así. ¿En serio? No me acuerdo de eso. Sí. Yo creo que ha sido tu parte más emocional de tu vida. De mi vida. El único detalle que has tenido así. Nunca más he vuelto a hacer algo así. No me acordaba, Sí, tío. sí. Ostras. Ese libro fue importante porque me sirvió para impulsarme a acabar estudiando lo que realmente me apetecía. Estábamos en la universidad. Sí, ahora hablaremos de eso también. Para quien no lo sepa, nosotros fuimos compañeros de universidad. Yo soy graduado en publicidad. Y ese libro pues fue como la chispa, ¿no? Yo también soy graduado, ¿eh? ¿Qué? Has He dicho dicho- yo soy graduado, tú no. Vale. Sí, él también se la sacó, es verdad, he dicho yo soy graduado. Ese fue un libro. Otro libro fue el de Controle su destino, de Tony Robbins, que es un libro que yo he recomendado a muchísima gente. Creo que es un libro que te puede hacer un cambio de chip importante, siempre y cuando sea el momento. Creo que hay mucha gente que ha intentado empezar a leerse ese libro en un momento en el que no es el adecuado. Y es un libro que es muy práctico porque igual que te va explicando la teoría, te va haciendo hacer ejercicios y fue un libro que a mí me cambió por completo. Vale, sí.
justo relacionado con esto, y es algo que yo creo que alguna vez te he compartido, pero como amigo, lo que más admiro de ti y de lo que más aprendo de ti es en estos momentos que mencionas. Los dos libros coinciden a lo mejor con momentos extraños de tu vida, no con tus mejores momentos. Podríamos decir cosas que a otra persona le habría hecho tocar fondo, y yo te vi a ti evolucionar muchísimo. Será por un libro, y estoy seguro que no es por el libro, es por el proceso y por cómo tú te tomas este tipo de cosas. Y es algo que, sinceramente, aprendo un montón de ti, intento aprender de toda la gente que me rodea, y cuando algo malo te ha pasado, o algo que para otra persona sería muy malo, tú has aprendido, tú has evolucionado muchísimo. Recuerdo la etapa del libro de Controla tu destino, me acuerdo perfectamente de ver el David de inicios de ese verano y ver el David de 3 meses después, era otra persona. Y recuerdo también el David de iniciarse con el libro Power Explosive, que fue ostras, a lo mejor pues debería estudiar eso, y a lo mejor fue el clic que ahora te ha llevado a meterte a este mundo y, ostras, mira dónde estamos ahora, con una escuela de esto. Sí, sí, total. Sí, al final tengo clarísimo que cuando me pasa algo malo en la vida, solo tengo dos opciones, y uno es ir para arriba y otro es ir para abajo. No hay un punto medio, y yo normalmente no, siempre, si te soy sincero, siempre he salido reforzado de los momentos difíciles. Al final, cuando tienes un momento difícil en tu vida, entras en esa pequeña mini depresión. La depresión creo que es una palabra que hay que tratarla con mucho cuidado. Sí, Pero entras en ese bucle de negatividad, por decirlo de alguna manera, en el que como dejes pasar mucho tiempo en ese bucle, ya es muy difícil salir. Entonces, sí que es verdad que siempre que he tenido un momento pues, malo en mi vida, muerte de familiares, problemas con parejas, amigos, lo que sea, ha sido como una llama dentro de mí para sacar una nueva, mejor versión, ¿no? Y en estos dos momentos fueron muy claves. Y del tema con lo de Power Explosive, fue algo que me dio energía. O sea, estábamos en la universidad, estábamos muertos. O sea, sí, ahora hablaremos de ello. sí, De hecho, sí. ya que lo sacas, vamos a hablar un poco de la etapa universitaria. ¿Volverías a estudiar lo que estudiaste? ¿Volverías a pasar por esa etapa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de esos 4 años que pasamos? De la universidad, sinceramente, conocimientos teóricos, prácticos, profesionales, muy pocos. No estoy diciendo que la universidad sea lo peor del mundo, pero sí estoy diciendo que la universidad necesita actualizarse en cuanto a que, por ejemplo, en nuestro caso, una carrera de publicidad, creo que es un pecado que no hayamos programado una campaña Facebook Ads. Sí, 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 100%, 100%. Nos tiramos 2 años estudiando la historia de la radio. Sí, sí, sí. Bueno, fue una brutal. mensa, Sí, publicidad, algo así. sí, sí. Y después no nos enseñan a hacer una campaña de ads o cosas que realmente son las necesarias hoy en día, ¿no? De la universidad creo que lo mejor que saco son dos cosas. Uno, el hecho de conocer a gente interesante. En este caso yo tengo la suerte de haber sacado a ti y a Claudia como amistad. Y luego dos, también el aprender a buscarte la vida, porque pasas de estar en bachillerato en la que te lo dan todo, ¿no? Te dan libros o te lo dan todo, y en la universidad pues tienes que ir más a buscarte la vida. Entonces, yo no es que quiera criticar la universidad 100%, pero si te soy sincero, uno de los motivos que me motivó a hacer el proyecto de FEN es el no estar de acuerdo con cómo está formado el sistema educativo, ¿no? Porque al final, si quieres sigamos con esto, en tercero de carrera fue cuando empecé a interesarme ya fuerte por el mundo del entrenamiento y la nutrición. Entonces, cuando empiezas a estudiar algo que realmente te interesa, y además en sitios donde realmente se te está dando información práctica, y ese sitio puede ser perfectamente internet, no hace falta que nos vayamos a ningún sitio ni a pagar nada ni nada, te das cuenta que la educación es mucho más entretenida de lo que tú te piensas. Al final, nosotros relacionamos el estudiar como con algo aburrido, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo sabía que el sector del fitness, a la gente que realmente le gusta esto y lo quiere estudiar, es algo que le puede nutrir mucho y que es súper gratificante
Y entonces eso es algo que a mí me motivaba muchísimo a tirar el proyecto EFEN hacia adelante, el saber que yo, por ejemplo, en mi casa tengo el caso de mi hermano que ha estudiado CAFE, ¿no? En el cual no especializan en el tema del fitness. Al final nosotros tenemos muchos alumnos que vienen de una carrera universitaria, pero no se especializan en eso. Entonces, la universidad, en mi opinión, buena no es. De hecho, hace poco a ti te llamaron para pedir como feedback. Y no les contesté, la verdad. No te voy a mentir. Vale. Debería hacerlo, pero no. Yo sí les contesté y era todo como notas muy bajas, ¿no? Ya. Y cuando acabó la llamada me dijeron, vemos que no, o sea, como que no guardas un buen recuerdo, como que no valoras positivamente. Y yo, no, es que es la verdad. O sea, ¿qué quieres hacerle? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que creo, o sea, que hay que diferenciar entre carreras como la nuestra, que además a nosotros nos pilló en un momento de transición, las universidades públicas van más lentas en actualizarse, eso es un hecho, y el marketing evoluciona muy rápido y creo que no están a la altura, o al menos cuando nosotros estudiamos. A lo mejor ahora es completamente distinto y es increíble. Cuando nosotros estudiamos no estaba a la altura. Sin embargo, estoy seguro que medicina, otro tipo de carreras que son indispensables. Sí, sí. Sé que yo al menos podría ser el mismo profesional que soy hoy en día en mi sector sin haber pasado por la carrera, pero sé que la carrera y enfrentarme a todo eso a esa edad, con todas las ganas que teníamos de comernos el mundo, nos dio muchísima hambre. Teníamos tantas horas que pasábamos juntos ideando tonterías para... O sea, queríamos hacer cosas porque veíamos lo que había aquí. Teníamos hambre de aprender, aprendíamos un montón viendo vídeos, consumiendo, o sea, desde marketing, en tu caso más marketing y fitness, pero también eso creo que te encendió algo en voy a emprender, voy a hacer cosas. Sí. Y vamos a hablar un poco de cuáles fueron tus como inicios en el emprendimiento, porque creo que de lo primero creo que antes habías hecho cosillas. Sí. A ver, realmente considero que soy una persona que ha sido emprendedora por naturaleza. Mi familia siempre me dice, yo de esto la verdad que ni me acuerdo, que cuando tenía 7, 8 años, yo siempre me ofrecía, te limpio el trastero y me das 5 euros, ¿sabes? O sea, que siempre he sido una persona que se buscaba la vida. De esta etapa, ya te digo, no, yo ni me acuerdo, sinceramente. Sí que o sea, me acuerdo que de pequeñito siempre decía que yo quería una piscina con casa, una casa con piscina, era un objetivo, ¿no? Es algo que es una tontería, pero bueno, ya te dicen mi familia, mis tías, todos me dicen, desde pequeñito sabías que eras una persona ambiciosa. Y fue entonces creo que 12 años yo tenía, fue la primera vez donde hice mi primer emprendimiento, sin saber que realmente estaba emprendiendo, cuando empecé a importar ropa de China. AliExpress no era AliExpress como se conoce hoy en día. AliExpress era una plataforma donde se vendía ropa falsificada. Sí. Y era la época donde se vendían mucho las camisetas y las gorras, las sudaderas DC, estas marcas así. Entonces yo lo que tuve que hacer fue falsificar una tarjeta para comprar por internet. Eso ya prescrito seguro, ¿no? Sí, eso es ya. A nombre de mi hermano, porque antes, hoy en día está muy normalizado comprar en internet, pero antes la gente no compraba en internet. Ya. Y yo me acuerdo de comprar cualquier cosa por internet y mi madre ya me decía, te van a estafar, tal, no te va a llegar. Antes costaba mucho comprar por internet. Sí, la barrera de entrada era mucho mayor. Claro. Entonces, claro, yo no podía utilizar la tarjeta de mi madre. Claro. Pues pasa cualquier cosa y me la llevo doblada, ¿no? Pero hice una tarjeta a nombre de mi hermano y empecé a importar ropa de China. Claro, eso yo tenía unos 12 años, primero de la ESO o algo así. Tengo 26 ahora, hace 14 años, entonces estábamos diciendo que era 2009 o algo así. Claro, en ese momento yo empecé a ganar dinero. Ganaba poco dinero, pero pues vendiéndole a mis amigos y tal, ganaba dinero. Entonces, claro, mi madre ya se empezó como a asustar un poco, ¿no? ¿Qué está haciendo este chaval? Pero bueno, ella lo veía, que yo tenía la ropa y eso, pero claro, le extrañaba, ¿no? Entonces eso fue con 12 años. Luego empecé a falsificar nosotros la ropa ya directamente aquí. En vez de comprarla de fuera, pues falsificábamos ropa por aquí, de las típicas marcas en ese momento. Lo que había era Obey, Volcom, estas marcas así. Y ahí fue como un escalón por encima, ¿no? Porque, claro, ya teníamos un margen un poquito más grande, no había los tiempos de espera de traer de fuera, aduanas, todo este tipo de problemas.
Con eso también pues ganaba mi dinerillo, hacía mis cositas. Y luego fue el paso de crear la marca de ropa. Creamos una marca de ropa que empecé con un socio y luego os sumasteis tú y otra persona. Que fue un proyecto en el que yo aprendí un montón, tío. O sea, al final fue un proyecto en el que fue en un momento en el que yo me sentía un poquito distanciado de mi grupo de amistades, de mis amigos. Simplemente porque hacían planes que a mí no me apetecía hacer y demás. Entonces, de quedarme en casa pues aprendiendo a cómo funcionan las aduanas, a contactar con proveedores, a cómo hacer una web, al final a hacer marketing también. Sí. El otro día lo hablábamos, fue un momento en el que nosotros estamos haciendo un marketing de contenido bueno, muy bueno para la época. Yo miro atrás y la competencia que había, que era prácticamente nula. O sea, lo hablábamos el otro día. Llegamos a ser las personas que somos hoy en esa época, y yo creo que habría ido bastante bueno. O sea, no fue mal de inicios, solo que se fue relajando el asunto porque fuimos perdiendo un poco la motivación y porque también te quería preguntar eso. Bueno, en mi opinión no siempre es la mejor opción empezar algo con amigos o con gente pues, de tu entorno. Que en ese caso más o menos cada uno aportaba algo, pero ¿cuáles crees que fue en este caso, que ya es el primer emprendimiento serio que hiciste y creo que de los pocos que has empezado, que no sigue activo, ¿cuáles crees que fueron los errores? Al final, posiblemente, pues eso, juntarnos personas sin darle demasiadas vueltas a qué es lo que realmente está aportando cada uno y si son las personas indicadas. No por nada, un punto que tú comentas es el tema de que hacer negocios con amigos es un poco complicado porque luego es difícil separar esa parte y quien diga que no, pues mira, o tiene mucha capacidad o miente porque es muy difícil. Creo que también no teníamos el foco suficiente en el proyecto. Al final, pues cada uno tenía sus otras cosas, ¿no? Y eso fue un error. Pero aún así, es lo que te digo, yo aprendí un montón, tío, del proyecto. Y aprendizajes que a día de hoy sé que no volvería a cometer. Y conocimientos que no iba a aprender en ningún otro sitio, ni en la universidad, ni en ningún lado. O sea, al final hay mucha gente que se centra en buscar el curso perfecto, los estudios perfectos, la información perfecta, y la mejor forma de aprender es hacer. Es coger un proyecto, empezarlo, equivocarte, aprender de ese error, volver a probar otra cosa, volver a equivocarte. Y el proyecto de la ropa, además, también es un sector que es difícil. Mucho más de lo que pensábamos. Mucho más, los márgenes son pequeños, hay 1000 factores que la gente desde fuera no ve, que van subiendo los precios y que hace que te comas ese margen. Es un mercado muy saturado, a día de hoy especialmente. Exacto. En ese momento tuvimos un buen hueco, porque era el momento en el que Six Silk empezó a vender los chándals con la raya aquí al lado, y a España no había llegado esa moda aún. Exacto, o sea, había muchas marcas de ropa, o sea, ya empezaba a haber marcas de ropa, pero nosotros encontramos un nicho guay, que era la ropa urbana, o sea, el rollito urbano que nosotros traímos un poquito, sobre todo en nuestra zona, era muy caro. Si tú querías tener un tracksuit, creo que se llamaban, entero, un chándal entero de Adidas, te costaba 150 euros. Si querías tener el de Sexil, cualquier otra marca parecida, era caro. Nosotros intentamos acercar esto un poquito a un precio más razonable. Sí. Y luego, ¿te acuerdas que nosotros sacamos los chándals y tal? Y rollo 2 meses después lo empezaron a vender en Pull&Bear, en plan el mismo chándal, ¿sabes? Sí. Nos dijimos, me cago en la puta, ¿sabes? Sí. Pero yo tengo muy buen recuerdo de ese proyecto y al final, en mi caso, fue como cayendo, ¿no?, el proyecto, y al final yo en mi caso decidí ya dar un paso al lado porque el tema de la asesoría me estaba tirando bien. Sí, exacto. De hecho, eso te iba a comentar. A día de hoy, ¿qué proyectos de emprendimiento tienes? Bueno, mira, si quieres te comento un poco como los inicios en el sector del fitness, porque no te he comentado mucho. Realmente yo a entrenar como tal empecé teniendo 15 años, desde muy jovencito. Empecé a entrenar en la habitación de mis padres con unas mancuernas de, no sé si llegaba a 5 kilos, y haciendo centenares de flexiones, abdominales, curl de bíceps, 4.300 repeticiones, un montón. De hecho, me acuerdo que en esa época, 15, 16 años, era capaz de hacer 100 flexiones seguidas. Son muchas flexiones. Sí.
Y en ese momento me acuerdo que mis amigos flipaban, de decir, 100 flexiones, claro. Te soy sincero, yo a día de hoy no sé si me hago 100 flexiones, con el peso corporal de ahora. Yo seguro que no. Yo ahora mismo no sé si me las hago, en ese momento las hacía. Entonces, con 15 años empecé a entrenar, ya te digo, en la habitación de mis padres. Con 16 ya me apunté al gimnasio, que aún estaba jugando a fútbol y demás. Entonces, te apuntas, cuando tú te inicias al gimnasio tan joven, muchas veces te apuntas con un grupo de amigos y poco a poco van cayendo y van quedando las personas que realmente les gusta el deporte. En mi caso, al final, acabé quedando yo. Punto. Fui el único que no lo dejó, fui el único que siguió. Y el gimnasio fue algo en lo que era la primera vez que yo sentía un interés de formarme, de aprender, de saber más, sin que nadie me obligase y simplemente pues, por mi propia cuenta, leyendo blogs, viendo vídeos, aprendiendo todo lo que podía, me iba informando más y cada vez me iba gustando más. Eso empezó con 16, ya te digo, en el mundo del gimnasio. Empecé con 16 en el gimnasio, en ese momento donde hay el mito de que si haces pesas no vas a crecer y demás, Exacto. que hoy en día ya se ha demostrado que no. Entonces es muy importante que los adolescentes desde bien pronto empiecen a entrenar la fuerza, que entrenar la fuerza no significa ir a hacer un press banca. Claro. Es decir, trepar en un parque es hacer fuerza, correr es también resistencia, para la resistencia necesitas también la fuerza, al final de la fuerza salen todas las otras habilidades, es súper importante. Entonces empecé en el gimnasio y cada vez me iba gustando más. Empecé a seguir a ciertas personas del sector, a pesar de que en ese momento no era como ahora. Sí. En ese momento habían pocos referentes como tal. Y empecé a ir a las ferias del Arnold Classic. Sí, que íbamos juntos. Que fuimos juntos. Hasta que en tercero de carrera decidí, después de leerme el libro de Power Explosive, voy a estudiar nutrición y entrenamiento porque es algo que me gusta, me apasiona. Y además la gente me preguntaba mucho, ¿no? Al final... bueno, luego si quieres lo tocamos el tema de la química y demás. Sí, pero sí, luego seguro que hablaremos. Lo que te quería decir es que, joder, tú me conoces desde hace años, yo desde pequeñito he tenido buenas formas. Entonces, en ese momento la gente ya me preguntaba, ¿no? Y me pedía consejo y demás. Y mira que hace años de eso, ¿eh? Muchos. No me imagino ahora. Mucho. Y la gente ya me iba preguntando y demás. Entonces fue que en el momento en el que dice, ¿por qué no estudio? Y quién sabe si puedo ofrecer algún servicio, ¿no? Fue en el verano de tercero a cuarto de carrera, creo que fue, en el que decidí estudiar nutrición y entrenamiento. Y tal y como lo estudié, me tiré a la piscina. Y me acuerdo que archivé todas las publicaciones de Instagram, hice una publicación rollo como que empezaba a ofrecer ese servicio y empecé. Al final... cuando tú haces algo con ilusión y no paras, acabas consiguiendo resultados. Yo empecé pues llevando a 4 personas el primer mes, creo que fueron. Lo recuerdo. 2, uno eras tú a lo mejor y otro Duque. Pero sí que es verdad que con poco tiempo me di cuenta que podía vivir de esto. Es decir, yo siempre le animo a todo el mundo a que estudie este sector, lo que es el entrenamiento, la nutrición, el fitness, que es un sector que es realmente sencillo empezar a monetizarlo, pero que no es tan sencillo llegar a vivir de ello. Escalarlo. Exacto. O sea, hay mucha gente que te lo vende como un plan, ¿no? Dedícate a asesorías y en 2 meses estás viviendo de esto. Tranquilo. O sea, es fácil empezar a monetizarlo porque empiezas a llevar a la gente de tu entorno, te empiezan a pagar, pues, aunque sean 30 euros. Yo empecé cobrando 45 euros, ¿no? Pero llegar a vivir de esto 100% es difícil. En mi caso, fue cuando llevaba tan solo unos 3 meses, que fue como rollo 4 clientes, 10 clientes, 18 clientes. Dije, en 4 meses, dije, hostias, ¿sabes? Que a lo mejor si me centro en esto, puedo vivir de esto, ¿no? Entonces empecé a tener bastantes clientes que me acuerdo que hacía muchas asesorías estando en la clase, en la universidad. Sí. Estaba en clase, que la verdad es que hacía realmente poco en la universidad. Yo en la universidad siempre me considero una persona muy buena estudiante, siempre he sacado muy buenas notas, pero en la universidad fui a
lo justo, tú lo sabes, Sí, sí, sí. a nunca estudiar ni 3 días antes. No le estoy diciendo que sea una recomendación. Tengo la suerte y la capacidad para, estudiando poco, siempre haber sacado buenas notas. Pasar al menos en la universidad. Sí, pero en ese momento la universidad era como algo secundario en mi vida. Ya. Y más desde que viste todo esto. Exacto, entonces en ese momento fue cuando, porque yo ya llevaba tiempo preocupado de decir, hostia, con suerte salimos de la carrera, me meto a trabajar en una agencia de publicidad que está en Barcelona, yo vivo en Mataró, coge tren o ves en coche, Sí. para estar 8 horas en una oficina y cobra cuánto, de primera saliendo de la universidad. Nada, sí, sí. Entonces, cuando me di cuenta que dije, hostia, que estoy teniendo más clientes de los que me pensaba, fue cuando entonces ya metí foco y dije, voy a tope con esto, ¿sabes? Voy a muerte. ¿Qué crees que hiciste distinto? Porque estoy seguro que no todo el mundo tiene un inicio tan sencillo. Sé que sencillo en cuanto a resultados, no a trabajo. ¿Qué hiciste distinto de inicio y cómo has conseguido escalarlo hasta lo que tienes hoy? Mira, pienso que fui, al menos por mi zona, de las primeras personas en tomarse el servicio en serio y no hacer un servicio cutre. Sí. ¿No? El simple hecho de enviar los planes en una plantilla que se vea atractiva visualmente, un poquito el marketing que podía hacer por redes sociales que fuese algo cuidado, creo que fue algo que obviamente era importante en ese momento porque llamaba la atención, ¿no? No era lo mismo que alguien te pasase 4 preguntas de entrevista y te mandase el entreno en un Word, Ya. que alguien que te pasase un formulario bien en un Google Formularios de estos, te mandase una plantilla bien donde tuvieses enlaces a vídeos, imágenes, todo súper cuidado. Creo que eso, pues la persona que lo contrataba y tuviese al amigo y dijese, hostia, mira el entreno que me manda David, pues llamase la atención. Creo que también, bueno, creo no, siendo totalmente sincero, este es un sector en el que tu imagen vende. No debería ser así 100%, porque hay gente que a lo mejor no tiene un gran físico y tiene unos conocimientos de la hostia y te puede dar un servicio brutal. O sea, no va relacionado, pero siendo totalmente sincero, este es un sector en el que tu imagen vende. Eres tu escaparate. Me refiero. Exacto, que al final también es algo que tiene que estar, porque al final tú estás demostrando en ti mismo que sabes aplicar lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces, creo que la imagen que tenía en ese momento pues también fue algo que me impulsó y me ayudó a poder vivir de esto. Y creo que una de las claves también fue que era en ese momento de las pocas personas, hablo de mi zona porque en ese momento tampoco tenía analizada como el sector a nivel nacional ni nada, pero de mi zona era de las pocas personas que vendía este servicio, que daba este servicio y que su imagen no se vinculaba directamente con una imagen de culturismo. Cierto, sí. Yo hice muchos clientes de fiesta, yo hice muchos clientes yendo a tomar algo, porque al final la imagen que yo transmitía en redes en ese momento era la de un chaval normal de, en ese momento a lo mejor que tendría 20, 21 años, 20, 21 años. Un 20 chaval, más que 21. sí, algo así. Un chaval joven que disfruta de comer fuera, de salir de fiesta, de lo que hace un adolescente normal y que además lo compagina con un estilo de vida fitness, saludable y que consigue resultados. Sí. Creo que eso fue como la clave de que me fuese bien, ¿sabes? La clave del éxito temprano, pero también de haberlo conseguido escalar. Porque imagino que esos son los inicios, primer año, pero estos últimos años has escalado el modelo de negocio bastante bien y lo has mantenido, que es algo importante, porque creo que en una ciudad especialmente, ahora ya tienes clientes de otras partes, pero en una ciudad es fácil quemar, yo creo, desde fuera, rápido los clientes. Pero tú mantienes a muchos desde hace años y sigue viniendo gente nueva. Al final, creo que la clave para eso es no dejar de cuestionarte cómo puedes mejorar tu servicio. Hay mucha gente que a la que ya tiene una base que le funciona y le va bien, pues ya no sigue cuestionándose cómo puede seguir mejorando el servicio. Yo mi servicio lo he cambiado muchísimas veces. Y hay veces, la gran mayoría he acertado, pero hay veces también en las que he hecho cambios en las que he visto que estaba degradando el servicio o que no le estaba gustando tanto a la gente, ¿no? Pero al final es el cuestionarse constantemente cómo puedo mejorar el servicio, al final es cuidar a tu gente y creo que algo que es súper clave en este sector es tener la capacidad
de dejarte de centrar tanto en seguir aprendiendo sobre entrenamiento y nutrición y aprender otras habilidades, aprender de marketing, aprender de comunicación. Sí. Creo que una de las claves para este sector es ser capaz de crear relaciones realmente fuertes con tus clientes. Es un sector en el que te tienes que acabar haciendo amigo de tu cliente, que esa persona al final genera un vínculo contigo, que es lo que hace que en muchas ocasiones, en vez de estar contigo un mes o 2 meses, esté 1 año o 2 años. Sí. Porque confía en ti, eres su apoyo y no eres simplemente el que le manda un entreno y una dieta y no habla con él durante un mes. Relacionado un poco también con lo que estábamos hablando, que decías que el tema de cómo te comunicas con tu cliente, y también estos años, desde que te vi empezarte a obsesionar literalmente con aprender muchísimo, desde mi perspectiva eres súper teórico en tus inicios, cuando estabas estudiando en la escuela, y poco a poco yo veo que te has convertido en otro tipo de profesional, no sé si sabes por dónde voy, que a lo mejor sigues siendo una persona teórica porque sabes la importancia de ello, pero también hay muchísima parte de esa práctica, de esa experiencia que utilizas en tu día a día. Sí. Es básicamente porque pienso que todo el mundo cuando empieza en este sector empieza pues estudiando, ¿no? Y se basa mucho en toda la evidencia científica que hay detrás. Quien se mete ya en tema de estudios, no quien Claro. se dedica a este sector sin estudiarlo y demás. Empiezas a estudiar esto y claro, todo lo que te enseñan es la teoría y te basas todo en la evidencia científica. Y si la evidencia científica te dice que a una persona que quiera ganar masa muscular le tienes que hacer entre X series por grupo muscular por semana y X, no te sales de ahí, te basas solo en lo que te han dicho, ¿no? En lo que has leído o en lo que has visto. Y luego, con el paso de los años, te vas dando cuenta de que cada persona es un mundo, pero brutal. O sea que no hay nada más importante que la individualización en este sector. Entonces, al final, por mucho que en teoría lo perfecto sea una cosa, si a otra persona le está funcionando otra cosa, adáptate a eso. No porque la teoría diga que se tiene que hacer X, tiene que ser siempre X. Porque a una persona le funcionará, pero no a todo el mundo. El problema de los estudios científicos en este sector y en muchos otros sectores es que se hacen en poblaciones que no son las que realmente nos interesa a nosotros. Claro. En el tema del culturismo, sale X estudio. ¿Qué estudio va a conseguir que 100 culturistas o 1000 culturistas, porque los estudios tienen que ser con un número de población alta, hagan exactamente lo que tú dices? El que sea culturista y esté a punto de competir o para competir, va a hacer lo que él crea que es lo mejor para él. Y no vas a convencer a 100 o a 1000 para que hagan exactamente eso. Entonces, muchos estudios en que se basan pues, en personas sedentarias o en este tipo de cosas que no es todo el mundo, ¿sabes? Entonces, poco a poco he ido dándome cuenta que no es tanto aplicar lo que se dice, sino ver cómo está evolucionando esa persona y a raíz de ahí jugar con esa persona con lo que tú estás viendo, ¿sabes? Tener la capacidad de analizar y entonces programar, sea entrenamiento, sea nutrición, en función de los resultados que estás viendo. Que eso es lo realmente difícil en este sector. Claro. Vamos a seguir un poco con el bloque de emprendimiento, pero antes, que creo que tenemos que hablar de FEN, por supuesto, me gustaría que hablásemos un poco de tu inicio en el mundo laboral, que creo que fue muy corto, es decir, el tiempo que has pasado trabajando para otra persona y cómo eso creo que te permitió pivotar a lo que tienes hoy. Mira, antes de empezar a comentar los inicios en el mundo laboral de este sector, creo que es importante también remarcar que yo he tenido trabajos que son de mierda. Es decir, Sí, cobrando muy poco, trabajando mucho, trabajos duros, y creo que son trabajos que en muchas ocasiones son necesarios para aprender a valorar lo que después puedes tener, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día en redes sociales se glorifica el emprendedor millonario con 18 años y si tú no consigues ser millonario con 18 años y a tu primer emprendimiento, pues ya eres un fracasado. No, que lo normal es que comas mierda durante un montón de tiempo, que tengas trabajos en los que sufras, en los que ganes una miseria y que poco a poco tu vida vaya mejorando, ¿no? Eso es lo realmente interesante. Mis inicios en el mundo laboral, más enfocado, supongo que te refieres a más tema formación y... Sí, básicamente final de carrera, cuando Vale. te metiste ya de lleno, además en el sector fitness. Sí.
Sí, al final fue fruto de que yo estaba en una serie de ponencias de marketing que estaban haciendo ahí en el Fórum en Barcelona y yo estaba en ese momento en una agencia de publicidad haciendo las prácticas. Es verdad, no me acordaba que... Sí, sí, claro. Yo estaba haciendo las prácticas en una agencia de publicidad en la que yo llegaba, a los 2, 3 semanas ya me habían puesto como a 2 chicas a mi cargo, yo llegaba, trabajaba desde un sofá, literal llegaba, hacía las 4 cosas que tenía que hacer en un momento y me ponía a hacer asesorías y volvía a mi casa y no hacía nada. O sea, otra persona hubiese dicho, perfecto, me van a poner buena nota en las prácticas, vuelvo a casa con el trabajo que tengo que hacer de asesorías ya hecho, una situación perfecta. Pero yo fui a esas ponencias que hacían de marketing y fui a una charla de Víctor Coopers. Y salí ultra motivado de la charla de Víctor Coopers. Tú sabes que yo para eso siempre he sido muy motivado. Sí, mucho. Y en ese momento pues yo ya había estudiado en ANEF, había hecho los cursos, estaba acabando la carrera, haciendo las prácticas y demás, y yo veía bueno, que ANEF había ciertas cosas que las podía mejorar a nivel de marketing, ¿no? Yo me acuerdo de salir de la charla de Víctor Coopers y llamar a ANEF directamente. Y digo, mira, que es porque, o sea, estudié con vosotros, ya me conocían y demás, veo que hay ciertas cosas que quizás las podéis mejorar y me gustaría tener una reunión con vosotros para proponeros algo. Me dijeron, vale, va, quedamos tal día y tenemos una reunión. Entonces yo me presenté en la reunión, en ese momento estaba el dueño de la escuela, el director, la secretaria y no sé si había alguien más. Y yo me presenté ahí con una presentación. Claro, que en ese momento yo tendría que 22, a lo mejor teníamos, o el cuarto de carrera. Sí, Algo 21, así, ¿no? 22. 21, 22, soy muy malo para las fechas y eso. Y me hizo una presentación súper currada, comentando todos los puntos que se podían tocar y demás. Y antes de acabar la presentación, el dueño me dijo, David, mira, si quieres acabar la presentación, termínala, pero quiero que gestiones con la universidad para poder empezar con nosotros. Porque yo lo que les proponía era poder hacer las prácticas de la universidad con ellos, ¿no? Entonces, claro, yo fui a la universidad y dije, a ver, ¿cómo les digo yo a la universidad? Yo dejo una agencia de publicidad Ya, para ir a una escuela de fitness, ¿no? Me van a decir, ¿qué dices? Entonces yo mentí en la universidad. Un saludo a la universidad. Con todo lo que hemos dicho hoy te van a quitar el título mañana. No lo tengo, no lo he pedido el título. No, Yo lo ni pagué y he no lo he ido a pedido. buscar. Y fui a la universidad y les dije, mira, me ha salido la posibilidad de trabajar, o sea, de hacer las prácticas en esta escuela de fitness, pero ellos tienen un departamento de marketing, aquí voy a aprender, tal, no sé qué. Entonces me dijeron, vale, vale, adelante. Claro, y no había ningún departamento de marketing ni nada. Entonces yo entré en la escuela y empecé a llevar el marketing de la escuela sin tener a nadie que me estuviese enseñando nada, Ya. ¿sabes? Entonces, eso es lo que comentábamos antes. Al final, la mejor manera de aprender era hacer. Entonces, claro, yo empecé a hacer muchas cosas en la escuela. Empecé a trabajar con ellos y aún no había acabado las prácticas realmente, que empecé a hacer ciertas tareas de dirección, ¿vale? Y empecé a hacer, pues, organizar un poquito equipo, proyectos y demás. Y cuando acabé las prácticas, fue que ellos me dijeron, oye David, queremos que sigas con nosotros y tal, pero yo les comenté que yo me quería ir a Australia una temporada. Entonces volví a hacer otra presentación, me preparé otra presentación, me acuerdo que con los cambios horarios y todo, y les propuse pues trabajar para ellos desde Australia. Y seguí trabajando para ellos desde Australia. En Australia estuve unos 6, 7 meses, creo que fueron. Y estando allí, tuve una llamada con el dueño en el que comentamos ciertas cosas y él me comentaba que quería que volviese para que me encargase plenamente del marketing y también de la dirección de la escuela. Entonces yo volví, ya época de COVID, y empecé a tener pues esas funciones más de dirección. Me seguía encargando del marketing en gran parte. Sí que es verdad que gran parte del marketing también la empezamos a trabajar con una agencia externa, pero me estaba centrando también en temas de dirección, ¿no? Entonces yo volví con mucha ilusión, con mucha energía, con muchas ganas. Se empezaron a hacer muchas cosas bien. La parte online se empezó a trabajar mucho mejor. Empezamos a vender mucho más online. Era un momento que, joder, si lo hubiésemos sabido aprovechar bien, en ese momento ha habido mucha gente haciendo mucho dinero con infoproductos Sí, y demás. era En la época del COVID perfecto, era, sí, sí. era perfecto para eso.
Y bueno, yo me veía en ese momento en el que estaba trabajando en una escuela con un buen puesto, muy joven, en el que cobraba bien, en el que además tenía asesorías, vivía con mis padres, todo. Y tú lo sabes, Sí, en ese no, momento perfecto. era como lo que no hubiésemos imaginado nunca en la universidad un año Y atrás. tan pronto, sí. Sí, muy pronto, muy joven, ganando bien de dinero Sí, y ahorrando mucho porque vivía en casa de mis padres y no soy exacto. una persona que malgaste. Pero habían ciertos problemas en la escuela. Habían ciertos problemas internos que se escapaban de mis manos y de las manos de ciertos compañeros míos y no se iban a solucionar esos problemas. No se iban a solucionar, ya lo sabíamos, ya lo íbamos viendo con el paso de los meses que no se solucionaban. Y a mí eso pues es algo que me desmotivaba y al final yo me muevo por emociones, por motivación, no por dinero, no por otro tipo de cosas, sino porque un proyecto me motive de verdad. Entonces, cuando ya veíamos que habían esos temas que no iban a cambiar, que habían problemas, había esa mala vibra y no tenía necesidad de estar ahí, fue cuando entonces decidimos marcharnos, Jordi, Carlos y yo, para montar el proyecto de FEN. Que fue una decisión, yo recuerdo cuando me la planteaste, o sea, tú podrías perfectamente haber hecho las cosas muy distintas, es decir, seguir trabajando para ellos, seguir ganando, tú tenías una buena posición, por la edad que teníamos estaba guay, ostras, recuerdo que me lo comentaste y dije, piénsatelo bien, es un riesgo alto, tú podrías perfectamente haber probado, emprendo por mi lado, sigo trabajando, sigo ganando, sigo manteniéndome, tú dejaste eso por completo, mantenías asesorías, por supuesto, no era me quedo sin nada, y pasaste a lo que viene ahora, que es FEN. Sí, exacto. Yo, mira, ahora siendo totalmente sincero, yo recibí comentarios de te fuiste de una escuela para montar la tuya propia, como en plan como si fuésemos los malos de la película. Y nos fuimos siendo unos caballeros, pero de los pies a la cabeza. O sea, te estás yendo diciendo, mira, me voy hoy, no empiezo el proyecto hasta que sea el momento que podría empezarlo y podía haber avanzado el proyecto estando allí perfectamente. No lo iba a empezar hasta que no me fuese de allí. Me voy diciéndote que voy a hacer otro proyecto igual o muy parecido, porque en ese momento ellos tenían presencial y demás, aunque ya estaba así. Y además me voy sin sin la necesidad de que se retire mi imagen de ningún Claro, sitio ni nada. Y además damos el tiempo necesario para que eh, se reestructure todo lo que se tenga que reestructurar. Al final era una empresa que a mí me había dado la primera oportunidad laboral importante y yo estoy súper agradecido, pero súper agradecido. Yo al dueño le tengo mucho cariño, a pesar de que desde que me fui no he tenido trato con él. A día de hoy le sigo teniendo muchísimo cariño porque es una persona que confío en mí muchísimo y yo eso se lo agradezco, pero una barbaridad. Pero al final yo también tenía que mirar por mi futuro laboral claro. y en un proyecto en el que ves que hay esos problemas que no van a cambiar, no puedes hacer nada, porque no eres tú el dueño, ni en ese momento era el director primero, por decirlo de alguna manera. Entonces yo no podía hacer más. Yo había intentado mejorar la situación de todas las maneras posibles, pero al final, cuando hay un problema de base y no se soluciona, ese problema si se va aumentando no hay manera de... Sí, y además, sinceramente, conociéndote, sé que antes, o sea, hubiesen problemas o no, antes o después tú habrías hecho esa transición, habrías saltado a emprender porque es algo Exacto. que llevas dentro y creo que es imposible, o sea, no es imposible, pero es lógico que si tú emprendes en este sector concretamente, hayas pasado por una escuela anteriormente, hayas trabajado, porque de alguna manera alguien, alguno de los fundadores, alguien del equipo tiene que tener el know-how. O sea, creo que es algo muy lógico. Yo trabajo en una empresa de tal sector. Puede ser que un día monte algo parecido, que Exacto. no es el caso, pero podría ser trabajo en una agencia de marketing, que no es mi situación actual, pero pues a lo mejor si soy emprendedor estoy aprendiendo de Exacto. ellos para mejorar el modelo Sí, o para ofrecer otra alternativa que al final para el consumidor, para la gente que hoy quiere aprender fitness, es mejor. La sí. competencia, las nuevas empresas, vosotros que sois otra forma de ver la enseñanza, creo que es al final el que gana es el consumidor y ya está, que es lo importante. Total, sí, cuando tuvimos la reunión para decir que nos marchábamos, el dueño de la escuela nos dijo, gracias por todo, os estoy agradecido por cómo estáis haciendo las cosas y
buena suerte, el mercado es libre, o sea, al final, Por supuesto. es que es lo que te digo, mejor no lo podíamos hacer, tío, me estoy yendo diciéndote, voy a hacer este proyecto, no empezamos hasta el cabo de 6 meses, Ya. es que era un tirarse a la piscina al vacío total, o sea, dejo mi trabajo para cobrar 0, para empezar un proyecto, que no sé cómo me va a ir y que lo empiezo al cabo de 6 meses, Sí, sí, ¿sabes? sí. O sea, ya te digo, o sea, yo cuando le dije a mi familia, me marcho de esta escuela, me decían, pero tú estás loco. Sí, tus amigos incluso también o sea, te animábamos, pero oye, piénsalo bien, Sí, dale sí. un par de vueltas. Claro, tío, al final tienes 22, 23 años, estás ganando bien de dinero, estás Sí, sí. metido como director ahí, director, segundo director, llámalo Sí, como estás quieras. sí, sí. Eh, o sea, trabajando desde casa, teniendo que ir una vez a la semana a Barcelona a tener reuniones, o sea, la gente hubiese matado por, Sí. por esa posición. Pero al final es lo que te digo, yo me muevo por ilusión y por motivación y eso era algo que ya no me generaba ninguna emoción, ¿sabes? Pues ahora ya entrando directamente al bloque de FEN, si quieres contarnos un poco, aunque ya has dado, nos has introducido en cómo empezó el proyecto, pero si quieres explicar un poco cómo empezó FEN. Bueno, pues al final, en ese momento estábamos trabajando juntos ya, Carlos, Jordi y yo. Carlos y yo ya habíamos, bueno, él me había comentado alguna vez, o yo a él, no, sinceramente no me acuerdo, joder, que al final teníamos los conocimientos para este proyecto, que creíamos que podíamos hacer las cosas mucho mejor de lo que se estaba haciendo donde estábamos, pero al final nos faltaba una pieza clave que era la figura de Jordi, ¿no? Una persona con 12 años de experiencia, creo que era en ese momento, como jefe de estudios de una escuela, un tío inteligente, ¿no? Lo siguiente, un perfil de autoridad. Entonces fuimos a hablar con él, se lo propusimos, le tuvo que dar varias vueltas, le dimos como una semana de margen o algo así. Y se lo pensó y dijo, adelante. Entonces, bueno, tampoco voy a intentar como resumirlo mucho. Sí, Si hay alguien que siente interés por este tema, hicimos hace poco un podcast, Carlos, Jordi y yo, donde hablamos de toda la historia de FEN. Os lo voy a dejar en etiquetas por aquí. Pero bueno, empezamos a grabar todo lo que necesitábamos. Tuvimos muchos problemas con la localización porque empezamos a grabar en casa de mi expareja, lo dejamos. Nos tuvimos que ir a un parking a grabar. Luego Carlos y yo nos fuimos a vivir juntos para trabajar a muerte en eso. Hicimos todo lo que fue necesario, pero empezamos ofreciendo primero un curso de nutrición deportiva, que eso fue a los 6 meses, y al cabo de otros 6 meses, creo que fue, lanzamos el curso de entrenador personal. O sea, tardamos como un año en lanzar los 2 cursos. Al final lo que teníamos claro era que la formación online a día de hoy tenía que tener ciertas características indispensables, que es lo que requiere la tecnología de hoy en día, ¿no? Todas las clases en formato vídeo, todas las clases en formato audio descargable, todas las clases con PDFs de soporte, lecturas complementarias, una plataforma dinámica. O sea, yo tenía como muy claro cómo tenía que ser la experiencia del estudiante, ¿sabes? Sí. Además, en un momento en el que el tema de los infoproductos estaba al alza, pero también estaba al alza esos infoproductos de muy baja calidad. O sea, de un high ticket y una calidad muy baja, que es lo que le han dado, creo que en el sector fitness no tanto, pero por ejemplo en el marketing le han dado mala fama en ocasiones a estos vendedores de infoproductos, que en ocasiones son realmente malos, pero luego hay, y creo que es lo que hacéis vosotros bien, que vuestro foco es el producto. Hacéis marketing, hacéis adquisición, por supuesto, pero el foco, yo lo he visto desde atrás, es el producto, habéis cuidado el producto antes de sacar nada, le habéis dado incluso demasiadas vueltas. Y yo pensaba, venga, sacadlo ya y ya lo iréis mejorando, pero sois muy perfeccionistas en cuanto a la enseñanza que le dais al usuario, a la persona que viene a aprender, y creo que eso es uno de los, desde fuera, puntos fuertes que tenéis, sin conocer al 100% el sector. Y creo que, bueno, sería interesante saber, ¿tú cuál crees que son los puntos fuertes que tiene FEN respecto a lo mejor a otras alternativas? Y también qué ofrecéis
has hablado de los cursos que ofrecíais, no sé si son los mismos que ofrecéis actualmente. Sí, actualmente ofrecemos un curso de nutrición deportiva y un curso de entrenador personal. Lo puedes coger por separado o puedes coger la doble titulación directamente. Sí que es verdad que hace tiempo ofrecíamos seminarios, ofrecimos una membresía, nos desviamos así con un poquito de varias cosas, pero al final yo algo que aprendí mucho cuando estuve trabajando en Madrid con Juan Faro, Cierto. ahí aprendí mucho a poner foco en lo realmente importante, ¿no? Y entonces fue cuando ya metimos el foco a entrenador personal, nutrición deportiva. Entonces actualmente ofrecemos estos dos cursos, tenemos alguna cosita ahí en la recámara que creo que aún no puedo comentar, pero tenemos un par de cositas que van a ser muy interesantes. Y al final, como elemento diferenciador, creo que lo que nos diferencia de otras escuelas o otros proyectos parecidos es el cuidado al alumno. Es nuestra prioridad 100% que el alumno tenga una buena experiencia de estudios. Nos da igual llegar a más gente y llegar rápido. Preferimos ir pasito a pasito, que es lo que tú siempre has dicho, o sea, que siempre me dices de, tío, ¿por qué no os centráis más en adquisición de leads y en hacer crecer todo? Porque hemos invertido mucho tiempo en producto y no tanto en marketing y en venta, por decirlo de alguna manera. Pero al final lo que queremos es que la experiencia del usuario sea perfecta. Por eso, en este caso, yo me partí muchísimo la cabeza de decir, soy un estudiante, ¿qué quiero recibir? No quiero recibir una clase de 2 horas. Quiero recibir, en vez de una clase de 120 minutos, 10 clases de 12 minutos, para que pueda empezar y terminarla, y marcarla como concluida y me dé ese chute de energía al saber que he dado un paso más. Quiero que esa clase esté en formato vídeo, en audio descargable, en PDF, en lecturas complementarias, que hayan etiquetas para filtrarlo, que pueda hacer el curso desde el ordenador como desde el móvil, que pueda hacerlo desde el móvil si estoy en un país donde no tengo roaming y no tengo internet. El hecho de que los dos cursos tengan tutorizaciones individuales, tengan clases en directo el último jueves de cada mes, que tenga soporte grupo Telegram 24/7 prácticamente, soporte por correo, soporte en la misma plataforma, que el alumno se sienta muy acompañado, ¿sabes? Eso es algo que no todas las empresas pueden ofrecer y lo tengo clarísimo, porque en lo que se basa mucho, mucha gente es de traer a las 4 personas que tengan tiro mediático, Sí. Incluirlas y luego pues no tener a nadie que esté realmente detrás de los alumnos y preocupado por ellos realmente. Nosotros todos los alumnos que tenemos sabemos quiénes son, les ponemos cara, los cuidamos, les mandamos ofertas laborales cuando nos llegan. Tenemos muchos alumnos haciendo prácticas porque llevamos acuerdos de colaboración con gimnasios para que vivan esa etapa también. Al final es darle al alumno la mejor experiencia posible, que es lo que no tuvimos con la universidad. Mira, el aprendizaje más grande que sacaste de la uni posiblemente. Total. ¿Y hacia dónde queréis ir con el proyecto? O sea, lo conozco, sé más o menos cuáles son tus planes, pero ¿a dónde vais? Al final, yo tengo clarísimo de que nuestro objetivo final es ser la escuela referente a nivel nacional y sé que lo vamos a hacer, porque creo que si no crees tú mismo en eso, pues estás jodido, tienes que ser el primero que tiene que creerlo de verdad. Y al final lo que nosotros queremos es poder formar a profesionales del sector de la forma más completa posible. Entonces, tenemos un curso de nutrición, un curso de entrenador personal que cada vez se va mejorando constantemente porque lo bueno de nuestros cursos es que tienes acceso de por vida y que se actualizan constantemente. Es un sector en el que lo que se decía ayer quizá hoy no es lo mismo, va cambiando, entonces vamos actualizando información, vamos metiendo nuevos módulos, vamos incorporando todo lo que le puede hacer al alumno mejor profesional y estamos incorporando ahora pequeñas cosas que son las que hacen que sea un profesional lo más completo posible, ¿sabes? Entonces, ya te digo, nos dirigimos hacia la excelencia en esa formación dentro del sector, a que la persona que entre salga con los conocimientos de decir, ¡buah! O sea, estoy súper servido y me veo capaz de dedicarme a esto. Yo conozco cómo trabajáis y estoy seguro que acabaréis llegando hacia... Ya ofrecéis eso y ser la escuela número 1 es cuestión de... Es cuestión de tiempo. Yo sabes que lo... Yo a Carlos, a Jordi, en muchas cosas les digo, tranquilos, es cuestión de tiempo.
¿sabes? Además, el crecimiento que habéis tenido en estos años, cada año es muy exponencial. Y no lo está, o sea, desde mi perspectiva, no lo estáis explotando, no estáis sobreexplotando ese crecimiento rápido, no estáis quemando. Sería más fácil tener otro tipo de crecimiento, Sí. ir directamente a grandes influencers que os ayuden a atraer gente sin tener un producto preparado, sin tener un Exacto. customer service bueno, y vosotros eso lo tenéis, que al final Exacto, o sea, al final eso muy posiblemente en alguna ocasión se vaya dando y se ha por dado en supuesto. ciertas Pero cuando cosas, tenéis ya pero unas bases. la base está hecha, sí, sí, total. Claro. Vale, pues creo que podemos pasar a un tema que sé que es importante también en tu vida, que es la competición, el fitness. Tú como competidor, sé como amigo que no creo que no te gusta que la gente te perciba como competidor, pero lo has sido y creo que a lo mejor lo vuelves a ser. Vamos a hablar un poco de eso, cómo fue iniciarte en competir. A mí siempre me habías dicho que no querías competir. De golpe me viniste y me dijiste, quiero competir, quiero probarlo, quiero tener esa sensación. Al final, como comentábamos antes, el tema de competir, la decisión final la tomé en uno de los momentos más difíciles de probablemente mi vida. Sí, sí, 100%. Me llevé un palo muy gordo en cuanto a relaciones que había tenido, que además se juntaron dos palos gordos, Sí. junto a que me había quedado solo en un piso, la presión de un piso, inicios de enero, mucho trabajo, no estaba nada bien mentalmente, era un momento de mi vida en el que se estaba saliendo mucho de fiesta, estaba perdido realmente, y fue en ese punto en el que dije, se acabó, compito, ¿sabes? O sea, era algo que ya había rondado en mi cabeza durante varios meses, pero ese fue como el punto de inflexión de decir, vale, lo que estoy haciendo no me siento nada identificado, no quiero esto en mi vida, necesito algo que me motive y que me aparte de eso, ¿no? Y fue la competición. Sí que es verdad que yo nunca había querido competir, pero bueno, yo sabía que el tema de la competición también era un tema que a nivel de marketing es muy fuerte. Y yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, uno de los motivos por los que competí fue porque sabía que a nivel de marketing me iba a funcionar. Y mucha gente lo hace, lo que mucha gente no lo dice. Y la gente que no lo dice y que te lo vende como que es simplemente amor al arte, amor al deporte, una mierda, es mentira. ¿Sabes? O sea, muchos lo hacemos por eso, pero yo lo digo, muchos otros no. Entonces, competí, fue una etapa que aprendí muchísimo, pero muchísimo. Aprendí a que tengo unos límites mucho más arriba de lo que yo me pensaba. Aprendí a centrarte en algo, en ir a muerte a por ello. Aprendí a valorar los pequeños detalles de la vida, del día a día, del comer con tu familia fuera, del tener energía en tu día a día, del absolutamente todo. Y fue un proceso que disfruté mucho, pero sí que es verdad que soy una persona que tiene muchas otras cosas en su vida, pues el tema de FEN, soy una persona que a nivel social tengo una vida activa y demás, entonces no me considero un competidor 100% como se conoce hoy en día porque no es mi mayor prioridad. Otro tema relacionado con la competición, la química. Yo he visto cómo te han, desde pequeño, o sea, desde hace años, la gente ya cuestionaba eso. Imagino que en el post-competición y durante la competición, que yo no soy un experto en esto, pero el punto en el que saliste era muy guay, empezaste a recibir posiblemente más hate relacionado con esto, también le diste más caña al TikTok, fácil de hacerse viral, bueno, algún vídeo viral de estos, el Dybala, ¿cómo te llamaban? El Dybala, el Dybala, chuzao o algo así. y ponía gente, el Jimbro, el Dybala Jimbro no existe, cosas así. Exacto. Ponía. Hablar un poco de ese tema, de si alguna vez te lo has llegado a plantear, sé la respuesta, creo, bueno, me sorprendería si no. Y también, ¿qué opinas de la gente que lo hace, la gente que no? Al final, el tema de la química, las acusaciones de utilizar química es algo que llevo conviviendo con ello desde los 18 años, no te exagero. Con 18 años ya había gente que me lo preguntaba, ya había gente que se lo preguntaba a mi entorno, porque, bueno, desde pequeñito, pues por ejemplo, el tema del brazo, siempre he tenido mucho brazo, he tenido buena genética, entonces desde pequeñito me lo preguntaban y es algo que llevo 8 años a lo mejor conviviendo con eso y a día de hoy me afecta cero que me acusen de eso. Hace poco hice un vídeo en Instagram donde lo comentaba, que si soy totalmente sincero, cuando he dado bola a este tema es simplemente porque sé que es un tema de marketing también y que da engagement a las publicaciones y a mi cuenta, pero a mí a nivel personal no me afecta nada, o sea,
no me afecta ni que me lo pregunten con mucho respeto, ni me afecta que me insulten directamente, porque el que me insulta directamente es una persona que no conozco, es una persona que foto de perfil tiene el escudo del Barça, ¿sabes? Y se llama user 14325. Entonces, sí que es verdad que hay gente que el tema de la química acusa, faltando mucho el respeto, y yo tengo la suerte de que soy una persona con una personalidad muy fuerte que no le afecta este tipo de cosas, pero puede haber gente que sí. Y hay gente que a lo mejor un comentario de cierto tipo pues le puede molestar. A mí, en lo personal, me da absolutamente igual. Si te soy sincero, lo único que me raya un poco, me preocupa un poco, es cuando a lo mejor mi madre tenga que leer ciertos comentarios, ¿sabes? Ya. Es que me han llegado a comentar, en plan, puto ciclado de mierda, muérete, ¿sabes? Y dices, tío, ¿qué se pasa por tu cabeza para estar en tu casa y comentar eso a una persona que no sabe ni si está tocando química? Ya. ¿Sabes? Entonces, es un tema que yo sé que me va a acompañar. Mucha gente me dice, no, pero te tienes que sentir orgulloso, porque si te dicen eso es porque has hecho las cosas bien. Sí, pero también infravalora el resultado que tengo, porque si yo tocase química tendría un cuerpo muy normal. Es un cuerpo que se sale un poco de la media, un poco por encima de la media, dentro de lo que es natural, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿el tema de la química es algo que me he planteado? No, nunca en mi vida he pensado en tocar química. Obviamente, en algún momento de mi vida he pensado, ¿cómo me pondría si tocase química? Por supuesto. ¿Cómo me sentaría? ¿Cómo tal? No lo sé, ni lo quiero llegar a saber. Creo que a día de hoy, bueno, y durante todo este tiempo es algo que me traería más cosas negativas que positivas. Ya no solo por el tema... O sea, a mí lo que me da miedo de la química es las consecuencias psicológicas. No tanto físicas, sino que creo que debe costar mucho el verte de cierta manera y luego dejar de tomar o lo que sea y verte de otra manera. El sentirte de enérgico y con una fuerza increíble y tal, y luego notar que eso va para abajo. Y esto lo digo desde el desconocimiento, ¿no? Porque a lo mejor luego alguien que toca química me dice, no, pero esto no es así porque tal. Vale, no lo sé, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo es algo que no quiero en mi vida, pero también sé que es algo que, tío, está en el sector. Quien quiera mirar hacia un lado y hacer como que no hay uso de química en este mundillo es un hipócrita, porque está muy presente, pero yo no soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Yo sé lo que yo quiero hacer, yo recomiendo lo que la gente creo que tendría que hacer, que es pues ser natural, no utilizar química. Quieres competir, competir natural, claro. Pero yo no soy el padre de nadie ni puedo ir castigando a la gente porque haga eso, igual que no voy por las discotecas insultando a la gente que bebe, que se meta cocaína o que, suya, sí. ¿Sabes? O sea, yo no soy juez, tío, ya. ¿Sabes? El problema es que, que a día de hoy, y cuando tú empezaste a competir, justo estábamos en mitad de esta guerra mediática, ahora creo que se ha calmado un poquito, pero había una guerra en todo Internet relacionada con este tema, y imagino que cualquier persona que esté ahí en medio pues recibe de ambos lados. Sí, al final la guerra esta de la gente natural contra la no natural siempre va a estar, porque el morbo siempre está. Sí. La cuestión es que los que estamos dentro tenemos que tener un poco de dos dedos de frente y ser capaces de ver qué es lo que realmente nos hace sumar. Y lo que nos hace sumar no es el odio, no es la guerra, sino que es la colaboración y hacerle entender a la gente lo que es una cosa y lo que es la otra. ¿Sabes? Simplemente, esto es una competición con uso de química y esta es una competición natural. Se notan las diferencias, ¿no? Porque a pesar de que natural sale gente muy increíble, muy top. O sea, Kevin Hernández, Sergio Blanco, Álvaro Bravo, Adri Islands en su día, Miguel Iniesta. En España tenemos gente ultra top. Pero el nivel medio es distinto, donde se toca química a donde no. A pesar de que tenemos gente muy puntera. Entonces, hacerle entender a la gente que una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Y al final, tenemos que entender que si a día de hoy sale Joan Pradés, que es una de las personas con más influencia, si no el que más, del sector, y coge y se hace un entreno con Sergio Blanco, por ejemplo, es algo que nos va a hacer crecer al culturismo natural. Desde el punto de vista en negocio, es que, 100%. Es que, por favor, coge y sube un vídeo diciendo entreno con un culturista natural y sale Sergio Blanco. ¿Tú de verdad crees que eso es malo para el culturismo natural? Ya.
que nos va a dar visibilidad a un tío que lleva a muchísima gente. Ya. Tío, es que hay que darle una vuelta al tema de cómo nos lo estamos planteando, ¿sabes? Y estoy seguro que alguien como Joan posiblemente lo harían y no lo hacen tanto como les gustaría por ese miedo a la que se les cae, o sea, a la que viene después. Claro, al final, tío, si es que yo tengo amistades de gente que toca química y no van a dejar de serlo porque toquen química. No van a dejar de ser mis amigos porque una cosa es la persona y otra cosa es eso que haga, tío. Lo siento. Sí. Bueno, creo que este tema está más que tocado. Sí, además es un tema que daría para mucho y es mejor. Seguro que da para una charla. Sí. Para finalizar, iremos con las preguntas rápidas que siempre haces, pero justo antes me gustaría hablar un poco de futuro. ¿Cómo te ves siguientes pasos como competidor, si es que los hay? Siguientes pasos como emprendedor, como persona. ¿Dónde te ves de aquí 10 años? A ver, como competidor, sinceramente no lo sé. Es algo que yo, por ejemplo, a día de hoy pienso que el año que viene quiero competir y es mi idea, pero también quiero ver cómo se desarrolla este año el tema de las competiciones. A nivel de las asociaciones que hay de culturismo natural y demás, quiero ver cómo se desarrollan. Pero es algo que quiero, pero siempre, igual que dije en la primera preparación, en el momento en el que yo viese que eso es algo que no me está haciendo feliz, lo cortaría. A nivel emprendedor, hacer crecer EFEN. EFEN es mi proyecto principal, el más grande, y sé que eso va a seguir creciendo a muerte. Y a nivel personal, ser mejor persona, tío, cada vez. O sea, si hay algo que hago mucho hincapié es en la mejora constante, pero la mejora constante no solo a nivel laboral o deportivo, sino es como persona, ¿no? Cada vez ser mejor hijo, mejor amigo, mejor pareja el día que la tenga, todo. Es ir creciendo en todos los aspectos. ¿Dónde? ¿Dónde estaré? No lo sé, tío. No sé ni dónde voy a estar el mes que viene. Ya. ¿Sabes? Ya. Y además tú siempre has ido fluyendo, tomando Sí. decisiones impulsivas en muchas ocasiones, emocionales, y aquí te han llevado, así que... Sí, nada, yo en 10 años me veo, o en 5 años, pues joder, con una familia a quien adore y ame, con una pareja que yo admire y quiera con toda mi alma, y que esa pareja me quiera a mí y me admire con toda mi alma, con un hijo o una hija, ¿por qué no?, dentro de 5 ya, con mis padres espero y rezo a Dios que bien de salud, y donde no hayan preocupaciones familiares y todo mi entorno esté feliz, tranquilo y creciendo a nivel profesional y deportivo y ya está. Vale, pues una última pregunta, ahora sí que sí, antes de pasar al bloque de las preguntas rápidas. ¿Cuál ha sido el peor momento de tu vida y el mejor momento de tu vida? Que justo estos días hablábamos un poco del mejor, no del peor. Sí. Es más fácil hablar del mejor momento que del peor. Bueno, el mejor momento de mi vida, no sé si de mi vida, pero uno de los momentos más felices que recuerdo fue después de competir, el año pasado, literal. Porque fue como una liberación he conseguido llegar a donde quería llegar, estoy rodeado de mi gente, mis amigos han venido a Mallorca, tengo gente que me banca, tío, que flipas. Era una sensación de eso, de liberación total, de felicidad extrema. Eso en cuanto en cuanto a algo relacionado con el fitness, ¿no? Un momento a nivel personal muy feliz, que no te digo que sea como un momento en concreto, pero es el ver cómo después de una época a lo mejor en la que mi familia había estado un poquito más separada, hablo de mi familia grande, no la de casa, como que volvía a estar unida, ¿no? Creo que eso fue un momento como decir, joder, por fin estamos todos otra vez juntos. Fue como un momento joder, que nunca olvidaré. Tengo la gran suerte de tener una familia espectacular, que cada vez valoro más. Y ya te digo, eso no es un momento como tal, ¿no? Pero es como algo que me hace tremendamente feliz. Además, yo soy una persona muy de los míos, tanto de mis amistades como de mi familia. Siempre son como mi círculo y eso es un regalo increíble. Y el momento más difícil de mi vida, pues sin duda el momento de despedirme de mi abuela. Yo con mi abuela tenía un vínculo muy especial. Al final mi abuela ha sido la persona que ella sola, con muy pocos recursos, ha tirado toda una familia hacia adelante. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, mi familia es un matriarcado
en el que mi abuela era la cabeza de todo y después un poquito por debajo pues estaba mi madre como la hermana mayor. Entonces el momento de despedirme de mi abuela fue un momento durísimo, pero durísimo, 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 que durante mucho tiempo estuve con pesadillas incluso, pero se fue con la tranquilidad de que todos nos pudimos despedir. Yo siempre, estando en Australia, tú lo sabes, yo tenía el miedo de que pasase cualquier cosa y no llegase. Sí, sí. Me pude despedir de ella, creo que se fue en el momento en el que se tenía que ir, pero sin duda esa imagen de despedirme de ella es algo que no se me olvidará nunca, que no me arrepiento, que volvería a entrar a despedirme como lo hice. Hay gente que prefiere no pasar por ese mal trago, ¿no? Pero yo necesitaba hacerlo y creo que fue lo mejor. Y ese fue el momento más duro sin ninguna duda, o sea, por el vínculo que tenía con ella. Sí, lo recuerdo bien. Pues creo que sí que ahora podemos pasar a las preguntas rápidas, que son 5 o 6 preguntas muy rápidas, de rápida respuesta, evidentemente. Venga. Vale, primera, hay un par que siempre haces. ¿Cuál es tu referente? Un referente a nivel de profesional, laboral, Ben Francis. Sabía. A nivel personal de vida, mi madre. Vale. Sueño por cumplir y sueño cumplido. Un sueño por cumplir es ser el propio dueño de mi tiempo. Siempre dije que era algo que quería. Y un sueño por cumplir, poder darle todo lo que necesita a mi familia para que vivan tranquilamente y en paz sin tener que estar trabajando ni haciendo absolutamente nada. ¿Con qué palabra te gustaría ser recordado? Un concepto que quieres que se relacione a ti. Buena persona. ¿Qué adjetivo crees que te define más? Trabajador. Sí, 100%, ética de trabajo. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que estás de lejos de alcanzar tu límite natural? Uf. Si es que existe. Claro, es que lo del límite natural es muy difícil. Claro. Yo creo que estoy dentro de lo que yo estoy dispuesto a hacer, o sea, que me quedan como 2-3 puntos, ¿sabes? Como estoy en un 7-8, 2-3 puntos más podría dar. Por eso te digo, teniendo en cuenta como lo que yo estoy dispuesto a hacer, podría hacer mucho más para que ese límite estuviese más arriba, pero sé que hay ciertas cosas en mi vida que no voy a dejar de hacer. Claro. Y cada vez se complica más, cada sí, 8 sí. no, por supuesto. Exacto. Claro. Y ahora ya sí que para finalizar, ¿valoras lo que consigues? Uf. Esta no es una pregunta rápida a lo mejor, pero... Ya. A veces. O sea, sí valoro, cuando me paro a pensar y demás, lo valoro, pero sí que es verdad que muchas veces en mi día a día no me paro a darme cuenta de lo que realmente he conseguido. Es algo que tú y yo hemos hablado más de una vez, que la gente con mucha ambición en muchas ocasiones es gente injusta porque no valora lo que ha conseguido y hay muchas veces que hay que pararse, mirar atrás, darte cuenta que lo que decías que querías hace 5 años lo has conseguido incluso más, valorarlo y entonces querer ir a por más. Pero esa ambición de querer más y más muchas veces te hace pues no estar conforme con absolutamente nada y vivir como infeliz, por decirlo de alguna manera. Sí, infeliz y feliz en ese constante bucle. Exacto, sí, exacto. Sí. Y ahora sí, por finalizar, sabes que yo siempre hago una pregunta al invitado, en este caso, pues o sea, no le hago yo una pregunta al invitado. El invitado me hace normalmente una pregunta a mí, pues en este caso te la quiero hacer yo a ti. Tú actualmente, o sea, tú ibas entrenando muchos años. Bueno, entrenando. Yendo al gimnasio muchos años. Exacto. Entrenando menos. Ajá. Y entrenando bien menos. Sí. ¿Qué ha sido lo que te ha hecho ese cambio de chip? Esa es muy buena. Hay un par de cosas. La principal fue verte en Mallorca, ahora hará, bueno, menos de un año hace, 10 meses, que fue verte, o sea, recuerdo estar delante tuya, con nuestros amigos, con toda la gente que vino, y literalmente tocar tu cuerpo y flipar, y decir, yo no pensaba que eso era posible, y decir, ostras, este cabrón lo he visto cuando estábamos estudiando la carrera, que yo decía, no, ¿cómo voy a ir al gimnasio ahora? Que mañana tengo que estudiar, y en verdad no estudiaba. Y tú estabas ahí, esa ética de entrenamiento, que no sé de dónde la sacaste, y ver cómo a dónde llegaste. Yo no
voy a llegar a eso porque no es mi intención y porque no estoy dispuesto a hacer lo que has hecho tú, que es mucho. Eso me motivó mucho, verte a ti como cumplir ese sueño. Y luego, yo a partir de ahí empecé como, venga, voy a entrar un poquito más a mi nivel, que es simplemente para despejar mi mente, Sí, para sentirme bien salud, conmigo. tal. Exacto, Sí. que es lo mínimo, ¿sabes? Y otra fue diré una etapa mala, no, fue una buena etapa, pero fue como un giro de mi vida, rollo, pues una relación que se acaba de muchos años, y es la típica del gym bro, que empieza a ir a entrenar, realmente ha sido un poco la típica, pero fue literalmente, yo recuerdo dejarlo con mi expareja un viernes por la noche, y al día siguiente yo a las 7 de la mañana me había despertado y estaba entrenando como nunca había entrenado, rollo. Yeah. Es que cuando te pasa algo malo, que no es necesariamente malo eso para nada, pero cuando tocas un poquito de fondo, cuando viene algo que te puede hundir, es todo lo contrario, te tienes que demostrar a ti mismo qué persona eres. Y yo lo he hecho en todos los aspectos de mi vida, a lo mejor en el tema del gimnasio, pues no me podía fallar a mí mismo. Además, científicamente está comprobado. Si estás triste, entrena, te sentirás mejor. Literal. Come mejor. Hostia, eso quítalo. Entrena. Es como- No lo voy a quitar. Y ahora, No Pito, te para. si estás triste, o sea, está científicamente probado. Entrena mejor, come mejor y te sientes bien. Y así con todo, creo que lo hice con todos los aspectos de mi vida. Sí. Como persona, ha ido todo girado, o sea, ha sido un pack. sí, Como y- profesional, mucho mejor profesional ahora, mucho más, tengo un equilibrio mejor entre el trabajo y mi vida personal, me he llenado de gente que me aporta mucho, me he desprendido de gente que no encajaba en mi vida y Sí, al final yo te lo he dicho más de una ocasión, que creo que estás en el mejor momento de tu vida, tanto en lo profesional, como en lo deportivo, como en lo personal, con tu familia, con tus amigos, absolutamente todo. Y es lo que hemos comentado prácticamente al principio del podcast, que es encontrar ese suelo bajo, por decirlo de alguna manera, para rebotar y empezar a subir para arriba, ¿no? Y de aquí a la tarima. para nada. Y, ya lo sé. Y yo creo que para acabar, lo he dicho al principio, de las cosas que más he aprendido de mi entorno, o sea, de ti en concreto, es cómo pasar por esos momentos. Y recuerdo hace unos días, o unas semanas o meses, ya no, ni lo recuerdo, hablar con una persona, con una amiga, y que me comentaba, es que tú llevaste esto súper bien, me sorprende lo bien que lo llevaste, o a lo mejor con la madurez que lo llevaste, tienes otra edad, o sea, ya es una edad normal para llevar las cosas bien. Y yo le mencioné, yo he tenido gente en mi entorno de las cuales he podido aprender. Te pilla una de estas, dejarlo con una pareja, que te echen del trabajo, cualquier cosa de estas, insignificantes de aquí a unos años, pero que en el momento son importantes, te pilla con otra edad o sin referentes de los que hayas podido aprender y te lo tomas a mal. En cambio, en este caso, pues es que yo tengo el camino marcadísimo. Además, es algo que necesitaba en mi vida, pues ya está. Sí, sí, total. Al final de todo se acaba aprendiendo. Exacto. Igual que espero que hayáis aprendido algo de este podcast, espero que os haya gustado este 13º capítulo. Recordad que podéis apoyar el contenido dando me gusta al vídeo y suscribiéndoos al canal. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.